se ha indicado desde la buena elaboración de la historia clínica y en esa fase hacer una buena exploración, un buen tacto y tener un buen diagnóstico cercano para una buena conducta. Porque ya al hablar de presentaciones deflexionadas ya estamos hablando de anormalidades, ¿no? Y de ahí tenemos como título presentaciones anómalas. Aunque sean cefálicas, son presentaciones anómalas, no son de vértice. Las de vértice es la más eutóxica. Y dentro de eso tenemos las presentaciones cefálicas deflexionadas. Y en razón a ello, quiero que lo tomen en cuenta estas tres imágenes que son muy importantes para que lo tomen en cuenta. A medida, al decir presentación, hablamos de tres tipos de presentación: cefálica, de hombros y de nalgas. Hablando en presentación cefálica, pero con ya las variedades anómalas, estamos hablando de la cefálica, pero variedad Bregman. Entonces, a medida que va deflexionándose, el mentón se va separando del mango esternal. Cuanto más separado, entonces va a ser el de cara. Vean, jóvenes, poquito se ha deflexionado. Y al estar poco, ¿qué es lo que va a mostrar al centro de la excavación? Va a mostrar el Bregman. Cuando ya se deflexiona mucho más se ha separado el mentón del mango esternal, entonces, ¿qué es lo que va a ocupar la mayor parte del estrecho superior? La frente. Mucho más se ha deflexionado, vean. ¿Qué es lo que va a ocupar la parte central del estrecho superior? La cara. Y ustedes pueden observar cómo la nuca va cambiando de forma. Y la curvatura, lo mismo del dorso. Vean cómo se va inclinando. Y esto, para que se den cuenta, al realizar las maniobras de Leopold, que es el paso inicial antes de hacer el tacto, es verificar el dorso. Cuando está en esta posición el dorso, entonces vean, uno fácilmente puede pensar que está de vértice, pero cuando está inclinada, uno puede ya orientarse, probablemente esté de frente. Pero cuando nosotros hacemos las maniobras de Leopold y nos damos cuenta cómo está la nuca, cómo está entre la nuca y el dorso, hay un espacio agudo y es obtuso. Entonces, esos hechos ya nos van a dar pauta cuando lleguemos a hacer tacto. En el tacto, entonces vuelvo a recalcar, en el estrecho superior, cuando es una presentación cefálica deflexionada y está ocupando la parte central, la fontanela anterior, es el Bregman. La presentación cefálica variedad frente, cuando la deflexión hace que la frente se o tome la parte central del estrecho superior, es la frente. Si toma toda la cara el estrecho superior, entonces estamos en la presentación de vértice variedad cara. Entonces, con esos ejemplos pueden darse cuenta, al dar el parto se acerca al tórax. Eso es lo más común en el 95%. Es una actitud de flexión,
donde el mango external está próximo al mentón o el mentón está apoyado al mango external. Y eso se presenta en el 95% de los casos. Pero esto no se produce y la cabeza permanece indiferente durante el parto. Adopta una posición o una actitud de flexión en la cual el mentón se aleja del tórax. Entonces, cuando nosotros, a partir de ahora, hablemos de presentaciones cefálicas pero deflexionados, nos vamos a referir de acuerdo a la actitud de deflexión, de acuerdo al alejamiento del mentón del mango external. Entonces, datos muy importantes para que ustedes se den cuenta. Vean, de acuerdo al grado de extensión o de flexión de la cabeza, tendremos las diferentes presentaciones. Una deflexión máxima se refiere cuando es de cara. Una deflexión acentuada es de frente y una deflexión mínima es de brecma. O a la inversa, cuando ocupa la parte central del estrecho superior el brecma, es una deflexión mínima. Cuando ocupa la parte central del estrecho superior, la frente, es una deflexión acentuada. Cuando ocupa la cara, la parte central del estrecho superior, es una deflexión máxima. Entonces, también tiene esas características en cada una de las presentaciones que se les está indicando. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la de brecma, de frente, y la de cara que les he indicado. Y ahora uno, cuando habla ya de presentaciones cefálicas deflexionadas, uno, como en la figura están observando, uno no sabe qué va a hacer. Por ahí se presenta de frente, de brecma o de cara, o mínima, o acentuada, o máxima. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para que ustedes estén tranquilos respecto a este hecho, lo que se les indique es, tomen en cuenta el porcentaje. El 95% de las presentaciones cefálicas de vértice son, o sea, es el que se presenta en ese porcentaje. El 95%. Solo el 5% va a ser de que haya estas presentaciones deflexionadas. Alguien a mí me puede preguntar y me puede indicar y de decir, ¿usted cuántos casos ha visto? Entonces yo he visto pocos casos, ¿no? Pocos casos. Y por eso que juega un papel importante el porcentaje. En todo tomen en cuenta, jóvenes, en todo, no solo en obstetricia, en todas las patologías, la frecuencia, el porcentaje. Porque todos los, por ejemplo, si hablamos o alguien menciona o alguien empieza a hacer propaganda de un o X medicamento, en este caso de lo que estamos viviendo en este momento, de lo que es de esta pandemia, uno tiene sus etapas, ¿no? Como las personas que se cuidan de su salud, hace unos 5 años atrás hablaban de Omnilay, ¿no? Entonces después vinieron lo que es chía, lo que es jengibre, lo que venía así sucesivamente hasta que el cocochi, ¿no? Entonces, o la espirulina. Ha ido cambiando, modificando y cada uno de ellos tiene supuestamente sus ventajas. Igual en esta pandemia, primero viene lo que hay que hacer es tomar la hidroxicloroquina, viene lo que es la ivermectina,
viene lo que es actualmente el dióxido de cloro. O sea, la persona escucha y ya piensa que es la cura, es la panacea de la cura. Y cuando hay una charla entre personas que entendidos en la materia, todos se basan en estudios, en porcentajes, porque los casos tienen que ser valorados en base a ello. A uno le menciona a usted cuántos casos ha atendido. Entonces uno tiene que hablar en este porcentaje, en esta fase, en esta otra fase, en esta otra fase, y ha tenido resultado. Y al final, tal vez como hasta ahora no tenemos un conocimiento científico de este último medicamento que estoy hablando, entonces en razón a ello, en cualquier charla para tomar una conducta, siempre es muy importante la frecuencia y para eso ha tenido que haber antecedentes de estudios. Y eso hace que nosotros nos estemos tranquilos cuando hablemos de lo que es en presentaciones deflexionadas, no estén asustados como acá, ¿no? Como en la imagen. Es primero paciencia, paciencia, para no estar equivocándonos. Ahora vamos a tocar la primera presentación de vértice variedad Bregman. Entonces, presentación Bregman. En esta imagen, jóvenes, se pueden ya dar cuenta qué estructura anatómica del polo cefálico está ocupando la parte central. Es la fontanela anterior que tiene una forma romboidea de 4 ángulos y por tanto no podemos equivocarnos con la fontanela posterior o lamboidea que tiene una forma triangular de vértice anterior. Entonces, en este caso, difícil de equivocarnos. Por eso, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico? Aparte de las maniobras de Opol, el tacto, jóvenes. Y para hacer tacto, pues hay que estar en el hospital, hay que estar al lado de la paciente, hay que estar a cualquier hora, porque en obstetricia no hay hora, jóvenes. Como el año pasado he tenido cierta dificultad, inclusive me llamaron la atención a través de una nota que llegó al vicerrectorado y me indicaron de que los alumnos están yendo a la práctica en las noches y ni siquiera no hay dónde dormir, decía en la nota, ¿no? Ni siquiera les dan un vasito de desayuno, así. Entonces, jóvenes, yo creo que la persona que envió esa nota o el padre de familia, lamentablemente, no quería que su hijo o su hija se forme como tendría que ser. No está formándose para licenciado, para ingeniero, no, se está formando para ser un médico, un personal de salud que pueda poder resolver los partos. ¿En qué horario hay? En su horario de práctica de 9 a 12 no hay. Según estadísticas, más hay en horas de la tarde y sobre todo más en la noche. Y por tanto, una práctica sin paciente. ¿Cómo podía ser obstetricia nada menos? Si el mayor porcentaje de las consultas del médico general, ya les he mencionado, es pediatría, ginecología y obstetricia. Y dentro de los procedimientos, en neonatología es lo que más van a hacer ustedes, donde van a poder atender al recién nacido, hacer la aspiración, el secado y así sucesivamente. En lo que es parto van a tener que hacerlo todo, excepción desde lo que es tomando en cuenta los mecanismos de parto, desde lo que es la historia clínica, la recepción del recién nacido, el pensamiento, el seguimiento, todo ustedes lo van a hacer. ¿Y en qué momento van a aprender? Van a aprender justamente en el momento de las atenciones de parto. Y por eso me llamó la atención el año pasado que su hijito, hijita, no tenía dónde descansar, no tenía quién le iba a dar un desayuno. Es inhumano que las tengamos o los tengamos en la práctica en esa calidad. Los alumnos, ¿cómo pueden ir? Pero ser médico, aunque no me crean jóvenes, significa un gran sacrificio.
Nosotros, con lo que vivimos nomás en esta zona, el trato es muy discriminativo y cuando uno va al interior es peor aún. No tiene derecho ni a ser bajito, ni alto, ni moreno, ni rubio. Entonces, todo está discriminado. Y por eso que lindo sería pues, que nuestros hospitales cuenten para los estudiantes con salas de café, donde se pueda servir, con ambientes donde descansen, con televisores a control remoto, que todo, o sea, directamente el alumno tendría que estar ya echado en su cama, tener su horario de dormir, levantarse. No, no es así, jóvenes. En salud, sobre todo en obstetricia, no hay horario para la atención de parto, no hay horario, no hay feriados, no hay sábados, no hay domingos. El parto es a cualquier hora, peor aún si no hemos valorado adecuadamente, se complica. Los procesos legales, la mayoría, entonces en la parte de lo que es obstetricia es lo que se ve. Y por eso, jóvenes, métanse a la cabeza. Si quieren hacer una buena práctica, es estar en el hospital. Pero también es muy importante no solo estar en el hospital, sino también estar al lado de la paciente. Como les he mencionado, una vez que ya se regularicen, yo sé que de septiembre a octubre no vamos a pasar ya vamos a estar ya en actividad, todavía se va a estar menos. Ahí es donde yo quiero que todo lo que se les está indicando recuerden. No va a haber quien les diga, ven joven, venga señorita, le voy a dar tecito. No hay. No hay quien le diga, vaya a descansar en este momento, usted está cansadito, cansadito. No hay. En obstetricia no hay eso de quien te trate como a rey o una reina. Con todas las disculpas, jóvenes, tenemos que ya habituarnos. Vean cuántos médicos ya han fallecido. Son varios con esta enfermedad. Y ustedes, alguien ha dicho algo que es muy sacrificado. No, más al contrario, la gente nos dice, ¿por qué no se ha cuidado el médico? Ellos son los que tienen que cuidarse. Nosotros, ¿cómo les vamos a cuidar? Que se cuiden. No es así, jóvenes. Por eso, el aprendizaje es muy sacrificado de medicina. El que ha subido o ha escalado y es subespecialista, peor aún. Y por eso uno tiene que a veces decirle a los pocos colegas o un solo colega subespecialista, o creo que hay un poquito más, ¿no? En neonatología, en cirugía pediátrica hay un hito. Entonces vemos es como para dar un gran respeto, porque no es fácil estar unos 2 años más fuera de la especialidad. Por eso que salud es un poco sacrificada, por eso que también tengan tolerancia a sus padres, que vengan, aunque sea con sus padres, pero hagan práctica, ahí ver cómo uno se sacrifica. Por eso uno lo que saca su título no es fácil, es laborioso y tiene que valorar su título. Y nada es difícil en la vida, jóvenes, nada, todo se puede y yo sé que van a ir lejos ustedes. Con ese pequeño preámbulo para que lo tomen atención de estos temas ya son de complicaciones que se nos puede presentar si no hacemos un diagnóstico adecuado, que lo tomemos en cuenta como cefálico, pero no tenemos, si no lo colocamos su apellido, peor aún nos vamos a complicar. Entonces, como presentación bregma, es aquella en la cual la fontanela anterior o bregma se sitúa en el centro de la pelvis o del estrecho superior y representa la actitud indiferente de la presentación. O sea, ni está flexionada ni está deflexionada, es indistinta o mínimamente deflexionada. Es lo que entonces se habla de presentación Bregman. Entonces ustedes se van a dar cuenta con esta imagen mucho más. En la gráfica, vean al hacer tacto. Ahora ya viendo la actitud, la posición, la presentación, uno se puede dar cuenta, vean, es dorso derecho la posición. La actitud como tiene que ser, ¿no? Entonces, donde la flexión de las piernas sobre los muslos sobre el abdomen y así sucesivamente. Pero la presentación, jóvenes, ahí estamos. Nosotros hacemos el tacto con los dos dedos
índice y medio, ¿qué vamos a tocar directamente en la parte central del apéndice? Vamos a tocar el brecma en esta presentación. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que así teóricamente hablando podremos darnos cuenta. No lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer cuando lo hagamos tacto. Y las maniobras de Leopold tampoco va a ser como una presentación de vértice. Así esta inclinación en la de vértice no hay. Mira, pero en el de brecma, cuando ya estamos ligeramente deflexionada o mínimamente deflexionada, ¿cómo se va inclinando el dorso? Vean, jóvenes, tenemos varios datos para no equivocarnos. ¿Cuál va a ser el punto de diagnóstico? O sea, ¿qué es lo que vamos a tocar directamente para hacer el diagnóstico? ¿La fontanela anterior o bregmática? Y para asegurarnos que se trata de la fontanela anterior o bregmática, tenemos que buscar el punto guía. El punto guía. Entonces, ¿cuál va a ser ese punto guía en la presentación cefálica variedad bregma? Va a ser el ángulo anterior. Ya el ángulo anterior de la fontanela bregmática, su punto guía. Una vez que toquemos nuestro punto de diagnóstico, para asegurarnos vamos a tocar el ángulo anterior. Tocamos el ángulo anterior y mencionamos, entonces, evidentemente es el bregma, aparte de la forma que tiene, ¿no? Y la nomenclatura que vamos a manejar, ¿cuál va a ser? Si es bregma, ¿qué estructura anatómica está próximo al hueso ilíaco? Va a estar el bregma, ¿no? Si en el occipita variedad vértice, si esta estructura anatómica próxima es el occipital, entonces en base a ello hemos mencionado occipito ilíaca, ¿no es cierto? Izquierda anterior, izquierda transversa, izquierda posterior, occipito sacra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estructura anatómica va a estar cerca al hueso ilíaco? Va a estar el bregma. Y en base a ello viene lo que se denomina entonces como nomenclatura bregmo ilíaca. ¿Ya? Entonces, en base es una bregmo ilíaca izquierda anterior, bregmo ilíaca izquierda transversa, bregmo ilíaca izquierda posterior, B, bregma sacro. En este caso, si es anterior, bregmo púbica, ¿no? Entonces, en base a eso, entonces las variedades de posición va a ir identificando de acuerdo a la proximidad y a la ubicación, tomando en cuenta si es anterior, transverso o posterior. Entonces, en aquí, bregmo ilíaca izquierda, bregmo ilíaca derecha, bregmo ilíaca izquierda anterior, bregmo ilíaca transversa, bregmo ilíaca posterior, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué diámetros vamos a utilizar o va a utilizar este tipo de presentación? El diámetro de encajamiento que va a tomar va a ser, como es una actitud intermedia, es el occipito frontal. Vale decir, va a ser dificultoso su rotación y su aminoramiento, porque el primer mecanismo es de rotación al diámetro más conveniente y aminorar sus diámetros. En acá, entonces, va a penetrar a la presentación al estrecho superior en occipito frontal. O sea, el diámetro que va a ser es el occipito frontal, que es de 12 centímetros. Y del occipito frontal, su circunferencia, ¿de cuánto es? 34 centímetros. Y estamos hablando en porcentaje, jóvenes, en porcentaje. No estoy hablando en 1000 ni en 10.000, estoy hablando en porcentaje. Su frecuencia es del 0,5 al 1%, el de Brecht, del 0,5 al 1%. ¿Qué significa? Que es poco frecuente. No hay por qué ustedes estén preocupados por primera vez, tal vez van a ir a trabajar
si seguiría esta cuarentena al año más, los de la gestión anterior, ni su internado ni empezado. Vean ustedes tal vez con lo que van a empezar en enero su internado y con los que van a empezar, va a haber mucho congestionamiento en los servicios. Y por tanto, ¿cómo creen que van a estar? Entonces tal vez un poco la práctica va a ser menos, ¿no? Pero de todas formas, lo bueno es que trabajamos en un hospital de referencia, de tercer nivel, todos refieren al hospital y vamos a tener que empezar a ordenarnos mejor. Pero que ustedes se vayan con esos conocimientos sin hacer práctica, ¿cómo quedaría? Para evitar justamente complicaciones, tomen en cuenta. Del 0,5 al 1% se presenta lo que es la presentación de flexionada variedad Brecht. El porcentaje es mínimo. Entonces no hay por qué temer, jóvenes. No hay por qué estar, como al principio, ¿no es cierto?, temerosos, ¿no? Y para que haya este tipo de presentación bregmática, ¿qué cosas tendría que influir para que haya? Tiene que influir varios factores y dentro de ello tenemos causas maternas, fetales y ovulares. Cuando ustedes estén seguros que es una presentación Bregma, hay que pensar y para poder tomar en cuenta estos factores que podría estar causando la presentación de Bregma. En las maternas, pensar que podría tratarse de una pelvis plana, hay una inclinación anormal del útero o hay presencia de tumores. ¿Por qué está la presentación en Bregma? Dentro de las causas fetales, entonces, en el 85% de los casos, las causas fetales son las que predominan. ¿Cuáles podrían ser dentro de ese 85% de los casos que podrían estar como causas fetales en relación a lo que es maternas y ovulares? Embarazos pretérminos. Y al decir pretérminos estoy hablando, voy a volver a repetir para que no estén equivocándose entre lo que es inmaduro, lo que es prematuro y a término. Prematuro es de 28 semanas a 37 semanas, de acuerdo a lo que manejamos acá en Bolivia, de acuerdo a los protocolos. Pero en otros países ya les he tratado, sobre todo lo que es, menciona Schwartz, argentino, ¿no? Que a término es, o pretérmino es hasta las 36 semanas. Para nosotros no está validado. Tiene que ser hasta las 37 semanas prematuro. Y de las 38 para arriba recién a término. No nos basemos en su medio que está todavía más avanzado en relación a los centros que tenemos nosotros de atención. Entonces, de acuerdo a la capacidad resolutiva, entonces tomemos en cuenta como a término de 38, pretérmino de 28 a 37 semanas. El embarazo gemelar, braquicefalia y alteraciones en la columna cervical. Entonces, a veces podría haber algún tumor. Entonces, podemos pensar que eso está haciendo que se deflexione. Entonces, por eso que hay ese porcentaje del 85% que son generalmente por causas fetales. Causas ovulares, entonces la inserción baja de la placenta. Si está en una actitud intermedia y estamos tocando el Bregma, pensar que tal vez, probablemente, que la placenta tiene una inserción baja. Y de acuerdo a eso, tener una pauta por qué estaría presente ese tipo de presentación se estuviera presentando. El diagnóstico. ¿Cuándo yo voy a hacer ese diagnóstico de la presentación de Bregma? No se hace cualquier momento. No se hace cualquier momento. Se tiene que hacer durante el trabajo de parto. En el tacto se percibe muy bien la gran fontanela
de forma romboidea. Y difícilmente la pequeña fontanela o la lamboidea o la fontanela posterior. Si está ocupando la parte central, la fontanela anterior o gran fontanela o bregma, por tanto va a estar la pequeña fontanela o la lambdoidea o posterior va a estar atrás y por tanto no va a ser difícil que nosotros toquemos. Lo que nos va a facilitar es eso, que vamos a percibir con facilidad al tacto la gran fontanela o bregmática. Este tipo de presentación no tiene buen pronóstico como la de vértice. No tiene buen pronóstico como la de vértice. Por eso les mencioné, jóvenes, si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, tomen en cuenta el pronóstico. No es buena. Entonces, si hay este tipo de presentación, reflexionará como la de vértice. La de vértice es la que es más eutóxica. Se produce una gran mortalidad, o sea, la mortalidad es elevada, sobre todo en el feto. El trabajo de parto y el periodo expulsivo es largo, prolongado. Al mismo tiempo va a ir acompañada de ¿qué? De desgarros a nivel de periné o lesiones vestibulares. Entonces, tener cuidado. Y el 15% terminan en intervenciones. Entonces, si tiene esta característica como pronóstico, la presentación de vértice, variedad bregma, es mejor terminar por vía alta antes de que se complique la paciente, el feto, que llegue en sufrimiento fetal, y decía nosotros estar apresurándonos para ir a opinar ustedes, referir, nosotros estar tardando a que primero esperar que sufra y recién ingresar a cesárea, y la meta y la intención nuestra y nuestra política y sobre todo de mí es un detalle. El detalle es, primero, que el embarazo dure 12 meses. 3 meses antes, todos los estudios complementarios, si tiene proceso infeccioso, curarla y que planee la gestante. ¿Cuándo quiere usarse? ¿Quiere varón? ¿Quiere mujer? ¿No? ¿Y cuándo quiere que nazca su bebé? Antes de julio, porque si no se va a perjudicar y va a perder un año al ingresar a la escuela. Por eso es muy importante ese detalle. Segundo, que es lo más importante, evitar las discapacidades en el recién nacido. Eso es lo que quiero que nosotros cumplamos como personal de salud. Lamentablemente se nos escapa, pero que se nos escape poco porcentaje, que no sea como hasta ahora está pasando en algunos centros. Como no es su bebé, no es tu bebé, no es ni tu conocido ni tu conocida, es de área rural, ha nacido sufriendo un sufrimiento fetal que le va a causar en el futuro una discapacidad, leve o severo. ¿Quién lo va a llevar el dolor? Los padres, hasta donde van a poder, va a sufrir el niño, el adolescente, ese niño o ese adolescente o esa persona va a estar en silla de ruedas toda la vida. Por lo menos nosotros nos vamos a preguntar cómo habrá sido de su vida de este recién nacido que nosotros no nos hemos dado cuenta durante el trabajo de parto de que ha sufrido, le hemos hecho intervenir o le hemos referido tarde y dice que ha sufrido y ha estado 2 o 3 días en terapia neonatal
¿Y qué será? Nos preguntamos pasados los 5, 10, 15 años. No, pasó por alto. Pero si tomamos mucha atención, nos damos cuenta que es un sufrimiento y es una pena. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso estoy tardando en hablarles respecto a porcentajes, respecto a los factores de riesgo, respecto a lo que tienen que tomar en cuenta jóvenes. No es a la rápida un diagnóstico, no es. Entonces ustedes como médicos generales, peor aún, tienen que ser muy cuidadosos por el hecho de que ¿quién les va a ayudar si hubiera un día hubiera o días de bloqueo? ¿Cómo puede ingresar la ambulancia? Y ustedes, mala suerte que no han hecho un diagnóstico adecuado y quieren recién a último momento hacer todo a la rápida, va a ser tarde a veces, ¿no? Y es lo que no queremos. Todos estamos involucrados a luchar frente a esa situación. La conducta. Aquí es ustedes donde tienen que ser muy, uno, expectantes bajo vigilancia estricta, no dice abandono. No indica que una vez que ingresa la paciente a preparto, hay que olvidarse y que la licenciada controle o el auxiliar o el alumno o el interno, no. Depende quién es el responsable de un turno, es el médico de cabecera. Por más que tengas licenciadas, capacitadas, internos, estudiantes, no, es el médico de turno. Pasa alguna complicación, por más que ustedes no hayan atendido y le hayan dado al interno para que atienda o la licen, lamentablemente si hay un proceso legal, porque la educación actual tiene que ir a la par, a ustedes indicarles algunas pautas para tener cuidado, no son amenazas, son cuidados que tenemos que tener. Yo lo he vivido todo en tantos años de trabajo, he vivido de otros colegas que nos han comentado en los congresos y por eso nos han recalcado que si tenemos la suerte todavía de dar clases a alumnos de cualquier nivel, entonces tenemos la posibilidad de inculcarles ese hecho. Fórmense tomando en cuenta esa capacitación desde un punto de vista legal y desde un punto de vista evitando complicaciones para que en lo posterior no pase nada y desde un punto de vista de que el manejo debe ser adecuado. Entonces, si lo toman en cuenta, van a ver en ninguna área, en cualquier especialidad que hagan ustedes jóvenes, clínicos o quirúrgicos, y si lo manejan adecuadamente, no van a tener complicaciones. Si hace 2 años una dermatóloga que le dio un medicamento X y le empezó a causar edemas en los labios y cara, ha tenido un proceso legal. Entonces nadie se libra de estos procesos. Por eso, en razón a ello, las conductas deben ser independientes de una persona a otra. No es a letra muerta, como en algunos lo toman en cuenta, ¿no es cierto? Yo puedo expectar y te voy a controlar de manera cercana, pero tomen en cuenta, jóvenes, la talla de la parte, todo, la parte de su estado de nutrición, hidratación, su biotipo, sus características de las caderas, el abdomen, en el tacto, vean cómo está, si es primi, si es multi, y ven que está todo posible, va a ser parto, pueden expectarla bajo vigilancia. Manejen su historia clínica, jóvenes, que anoten que ha controlado su nombre, primero la fecha, la hora, el control que ha mencionado y lo firme y que no mienta, porque vemos que nos hemos mecanizado y mienten. Por eso que en el Bracamonte lo que hacemos es, cada control que hace el residente, el interno, el alumno, no firma esa persona, lo firma la paciente, que da el visto bueno que está controlando. Pues vean mecanismos para que la paciente también tome conciencia y no tengamos complicaciones. Eso es muy importante entonces, jóvenes.
No seamos confiados, porque yo me culpo, porque seguimos atendiendo partos y por tanto no tenemos que equivocarnos. Hay un agotamiento materno y puede llegar a un sufrimiento fetal y hay una falta de progresión. Algunas veces la presentación se encajó y hay posibilidad de que se aplique forceps, pero preguntémonos, y les he indicado, aquí es aprender lo práctico, no es aquí hacer experimentos. Forceps, ¿no? Son, como alguien decía, son 2 cucharas que toman el polo cefálico, que tiene los puntos que hay que tomar, y es un procedimiento muy traumático. No les voy a enseñar eso, y no quisiera hacer práctica, a pesar de tener los forceps, yo no lo hago, ¿no? Entonces, no, algunas veces aplican, en vez de una complicación leve, podría ser a una complicación mayor, desde desgarros en la pared vaginal de cuello hasta lo que son lesiones a nivel del cráneo, o orbitaria o auricular, es de magnitud algunas veces los traumas. Y por tanto, ¿para qué hacer llegar a un agotamiento materno? ¿Por qué hacer llegar a un sufrimiento fetal? ¿No? ¿Por qué hacer de que esta paciente haya llegado a ese extremo de hacerlo encajar a la fuerza y estemos pensando en realizar forceps? ¿Por qué? ¿Y por qué no directamente ustedes ven que es un primigesto, que con todas las pautas que se le ha indicado y están seguros que es una presentación cefálica o de flexionada variedad Bregman, y con estas características que puede llegar a estos extremos, podrán tenerla todo el día a la paciente en su centro? No creo. Lo que tienen que hacer por eso, en el momento que esté ingresando es donde tenemos que perder más tiempo, jóvenes. La historia clínica, si lo elaboramos en 15, ¿por qué no podemos elaborarlo en 30? Si lo hacemos las maniobras de Leopold a la rápida en 3 minutos, ¿por qué no hacerla bien en 5 o en 6? El primer control debe ser mucho más meticuloso, para luego los demás controles ya va a ser más corto y puedes confiar a la persona que va a estar cerca a la paciente. Puedes confiar porque tú eres el médico o la médica que está de turno y tampoco solita o solito van a ser, tienen personal. Ustedes van a estar atendiendo a otros pacientes, no van a estar con ella nada más porque la paciente viene porque tiene molestias o el paciente. Mientras sean médicos generales van a tener que atender tuberculosos, todo tipo de pacientes. Y por tanto, ¿quién va a atender a la paciente en trabajo de parto? Si han hecho un buen diagnóstico al ingreso, van a estar un poco confiados en la persona que han dejado. Y a esa persona hay que indicarle de que si está con voluntad de hacer o es que está cansado para designar a otra persona. Nadie es indispensable. Yo cuando estaba aislado hace un mes atrás, estaba aislado en casa, ¿he hecho falta? No he hecho falta porque otra persona ha entrado en mi turno y lo ha cumplido, tal vez mejor o peor, pero ha cumplido. Entonces vean, jóvenes, nadie es indispensable, solo es lo que hay que hacer es lo correcto. Si es que damos opción a un parto, porque tiene las condiciones del canal del parto, podemos hacer la episiotomía profiláctica. ¿Y esto cuántos centímetros? 5 a 6 centímetros, jóvenes, la episiotomía. Grande. Ya les he mencionado, ¿para qué se hace la episiotomía? Para cortar el canal del parto, para enderezar el canal del parto, para ampliar el canal del parto, para evitar desgarros. Entonces, y también acortar el periodo explosivo del parto. Pues tiene muchas ventajas. Entonces, hagamos, pero no pequeñitos, sino, como dice, profiláctica para evitar complicaciones. Entonces, si lo toman en cuenta estos aspectos, jóvenes, van a ustedes pasar así sin complicaciones. Van a tener un recién nacido que tal vez, como cuántas veces han venido al hospital o a la consulta,
ya niños, inclusive ya hemos atendido a las que he atendido el parto, a las mamás, a sus recién nacidas, ya son mamás ahora las que eran recién nacidas, que les atendía hace 16, 17 años, 18 años, ahora ya son mamás, o vienen jóvenes con su mamá y le dice, el doctor no te ha atendido. Al doctor le tienes que agradecer de lo que vos estás sanito. Entonces, y ustedes igual va a pasar 15 años y van a decir igual que yo. Entonces, si usted doctorita le atendió, ustedes van a decir, van a estar contentos o tranquilos. Pero si te dice, la doctorita te atendió y mira, ¿cómo estás ahora? No puedes mover tu brazo derecho, brazo izquierdo, no puedes caminar, dice que te había lesionado el plexo braquial y así sucesivamente. ¿Y quisieran estar en esos momentos? No creo. Por eso que le decía al presidente que por favor sus compañeros asistan o escuchen las clases, porque de las pequeñas informaciones que les estoy dando es lo que van a vivir. No están perdiendo tiempo, jóvenes. Sus padres están haciendo una inversión y el fruto van a verlo después. Lo que están invirtiendo en la parte de todo, yo sé que mañana van a ser ustedes, van a retribuirlo. O tal vez un simple gracias, pero un gracias eterno, ¿no es cierto? Entonces ustedes, lo mismo, la paciente no requiere que a veces no nos paguen, no nos cancelen. Lo único que esperamos de decir de ellos es que nos digan gracias por su atención, doctor. A veces, por un gracias estamos como personal de salud, pero que nos digan, mira, este doctor me ha atendido y mira en qué extremo estás, esta doctorita, te sientes mal. Por eso que entre nosotros lo que hay que hacer es prepararnos. Y he aprendido de un colega X y me dice, mire, doctor, yo quería que enseñe en La Paz a operar esto, pero él no me ha enseñado a operar en La Paz. Pero por ahí viene ese doctor a Potosí y se descompensa y de esa patología y va a tener que ser intervenido. Y como no me ha enseñado, yo, ¿cómo voy a resolver su caso? Voy a tener que dejarlo morir. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Enseñar significa de que mañana esa enseñanza le va a servir para salvar la vida de sus familiares, de mis familiares, porque el mundo da vueltas, no es eterno. Yo estoy en esta posición, mañana voy a estar en otra posición. El cargo que estoy ocupando, ustedes lo van a ocupar y lo van a ocupar tal vez mejor, tanto tal vez el hospital, la docencia, todo ello, pero nos formemos en ese sentido, sin egoísmo. La nota es un número y el alumno no es un número, es una persona consciente. Si ha llegado a este nivel es porque se ha esforzado, no es que alguien le ha hecho algo, no, siempre por eso respeto y también espero lo mismo, su asistencia, por eso es muy importante, jóvenes. Ahora pasamos a otra presentación de deflexión, es el de frente. Vean, jóvenes, ¿qué está ocupando la parte central de la pelvis? ¿Qué está ocupando la parte central de la pelvis? La frente. Y en razón a ello, entonces, la deflexión ya va a ser intermedia entre lo que es la mínima y la máxima, ¿no? Cuando la cabeza entonces se deflexiona, esto se va a producir probablemente en la vía del parto, colocando la frente en el centro de la pelvis. Se dice que entonces, en razón a ello, presentación de frente. De presentación de frente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, ¿cómo va a estar la actitud?
Vean, jóvenes, ¿cómo va a estar la actitud? ¿Cómo está el mentón en relación al mango externo? Muy separado. ¿Cómo va a estar en relación a lo que es el dorso que está próximo, o sea, la parte de la región cervical en relación a la región del occipital del feto? ¿Cómo está? Forma un ángulo agudo. Y por tanto tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Primero, que está en una actitud de deflexión moderada o intermedia. Moderada o intermedia. ¿Cuál va a ser mi punto de diagnóstico? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que tocar ni bien haga el tacto? Primero que a las maniobras de Leopold ya me doy cuenta respecto a lo que es la inclinación del dorso en relación a lo que en la parte de la región cervical, cómo está entre lo que es la región de la nuca o entre la región cervical y la parte del occipital del feto. Uno ya se da cuenta qué características tiene. Y cuando yo o ustedes hagan el tacto, tocan en la parte central de la pelvis, la frente, ¿qué van a decir? Es de cabeza, pero es de frente. Pero para estar seguros que es de frente, ¿qué debo tocar? Debo tocar como punto guía la nariz. En el de Bregma, ¿qué cosa era de tocar como punto guía? El ángulo anterior. En cambio, en la de frente, ¿qué está por delante? Va a estar la nariz. Y la nariz, nos equivocaremos si es con la región glútea, alguna prominencia piramidal habrá, no hay. Entonces, es característico, por eso que mi punto guía para decir que, aparte de tocar en la parte central de la pelvis, la frente, entonces lo que yo voy a hacer es tocar la nariz. Si la frente está próximo al hueso ilíaco, en base a eso es lo que se va a manejar como nomenclatura fronto, ¿no? Puede ser, si la frente está próximo al pubis, frontopúbica. Si está próximo al hueso ilíaco y al lado izquierdo, frontoilíaca. Y si está al lado izquierdo, ilíaca izquierda anterior. Frontoilíaca izquierda transversa, frontoilíaca izquierda posterior, frontosacra, frontoilíaca derecha posterior, frontoilíaca derecha transversa, frontoilíaca derecha anterior, frontopúbica. Si tomamos en cuenta la dirección que está tomando en cuenta las manecillas del reloj. Entonces, en base a eso es lo que se maneja la nomenclatura. Entonces, si la frente está en relación al hueso ilíaco más cercano, entonces su nomenclatura va a ser frontal, frontoilíaca. ¿Y cuál va a ser el diámetro de encajamiento? Entonces, en el diámetro de encajamiento en la presentación de Bregma era el occipito, el fronto occipital, que era de 12 centímetros y cuya circunferencia era de 34. En cambio, en esta va a ser el sincípito mentoniano. Vean, sincípito mentoniano, desde el sincipus. ¿Cómo les he mencionado del sincipus? ¿Dónde está el sincipus? Les he mencionado que está entre las dos fontanelas, anterior, posterior, de la parte central. Entonces, desde acá es el sincípito mentoneal 13.5, que está en la parte central, frontal, y cuyo perímetro va a ser de 36 centímetros. Entonces, vean, no hay dónde perdernos. Está todo ya estipulado, por eso que tal vez ustedes lo tomaron en cuenta, que estos diámetros, ¿para qué me sirven?
sirve, jóvenes, sirve y es para toda la vida. Tienen que acostumbrarse. Ustedes van a ser formadores de recursos humanos, van a estar de médicos generales trabajando en una área, en un hospital de la ciudad o de otro lugar. ¿Qué van a venir? Van a venir internos, van a venir alumnos a su centro. ¿Y qué van a hacer en las visitas? En las visitas van a tener que justamente que presente a alguien y al mismo tiempo va a ser de qué? Las preguntas. Y las preguntas van a ser de acuerdo a la patología y que haya habido una cesárea por una presentación de frente y uno le pregunta, a ver, dígame, ¿cuál es su de la presentación de frente, su diámetro de encajamiento? Es el sincípito mentoniano. ¿Y cuánto mide? 13.5. ¿Cuál es su circunferencia? 36. Ya ve, entonces vean, ¿cuál es su punto de diagnóstico? La frente. Y su de guía, la nariz. Entonces, en base a esto es lo que nos manejamos, jóvenes. No lo vean muy superficialmente. Les he dado lo básico en diámetro. La frecuencia es una presentación rara, distóxica y de pronóstico grave, mucho peor que el de la presentación de cara. Entonces, frente es grave. Y estoy hablando de 3.000 partos, uno de cada 3.000 partos. No estoy indicando de nacidos vivos, nada. Cuando se les pregunte, por favor, jóvenes, respondan, uno de cada 3.000. Si me colocan 3.000, ¿qué puede ser? Nada. Entonces, por tanto, lo que yo les pido es, coloquen de 3.000 partos. Entonces, su pronóstico es grave. Entonces, ustedes con esto ya les estoy mencionando. Tocan frente a las manos de Leopoldo, ya se dan cuenta cómo es, y al tocar, hacer el tacto, tocan frente, y ustedes se van a sentir conformes de su aprendizaje, porque de verdad han aprendido. Y hacen, no piensan dos veces, refieren. Y el día que van a referir ustedes, y ustedes mismos van a traerla a la paciente, van a sentirse capaces de lo que están haciendo, van a sentirse orgullosos de lo que están haciendo, no tener miedo, como van a ver cuando hagan turnos, cómo nos refieren, a quiénes nos mandan en la ambulancia, al chofer y al auxiliar, al chofer o al interno que está haciendo rotación de salud pública, o al chofer o a la licenciada, y el médico miente la licenciada, está con una emergencia. ¿Qué emergencia? ¿De dormir? ¿De vergüenza? ¿No? Entonces no. Entonces uno aprende yendo con la paciente. Si te has equivocado, de caballeros, de damas, decir, si tienes razón, doctor, en la siguiente un poco más voy a tomar cuidado. ¿Sí? Y siempre las puertas del hospital van a estar abiertas para venir a rotar. Aunque ya estén fuera de la, de la universidad, tienen posibilidad, jóvenes. Entonces, por eso, es lo que yo quiero que se graben. No es de aquí avanzar por avanzar, terminar nuestra clase, hasta luego, no. Que le estoy poniendo un poco inclusive dramatizarlo, ¿no? En razón a que yo he vivido todas estas patologías y he visto complicaciones muy serias en esta presentación de frente. Frente sinónimo de cesárea, no hay dónde dar vueltas. Y ustedes, por más que se sientan bien capacitados para atender parto, no se arriesguen. Entonces, mejor es referirla, porque yo he pasado, cuando estaba en la residencia, momentos bien difíciles. Y para que se presente este tipo de presentación de frente, que es igual como en la de Brecht, hay causas maternas, fetales y ovulares. Las causas maternas, la oblicuidad exagerada del útero, estrechez pélvica, la multiparidad, tumores previos. Entonces, si tiene esta característica la madre, entonces podría ser la causante de este tipo de presentaciones anómalas. Entonces, también, ¿por qué es difícil y es grave? Por esto, las causas fetales podría ser que está con un cuadro de dolicocefalia, hidrocefalia, fetos que tienen características de monstruosidades, tumores de cuello o torácicos superiores, hace que eso haga este tipo de presentación.
en la parte de lo que es causas ovulares, polidramus, placenta previa, circular de cordón. Factores que van a predisponer a este tipo de presentación. El pronóstico o el diagnóstico, entonces se puede hacer por palpación, por auscultación y por tacto. Por palpación, lo que les he determinado entre lo que es occipital y lo que llega la región cervical hacia la nuca, pareciera que nosotros hubiera presentado el feto o como alguien le hubiera dado un golpe de hacha, pero poco nítido, ¿no? Al palpar el polo cefálico, se percibe un tumor redondeado, más elevado y saliente que la frente en la presentación de vértice. Entonces, estas características son los que nos van a determinar. A la auscultación, los latidos van a estar como directamente van a ser ventrales del foco cardíaco fetal y por eso los latidos son nítidos en relación a lo que es la de vértice. Al tacto, encuentro una bolsa de las aguas voluminosas en reloj de arena y la presentación muy elevada. Se toca muy bien la gran fontanela sin alcanzar la pequeña ni el mentón. Entonces lo que hay que hacer es, si hemos determinado eso, tratar de tocar la frente y la nariz para que ya estemos seguros que es una presentación de frente. Pero el detalle más importante es, por eso les decía, cuando hemos hablado de bolsas de las aguas, no es en vano de que esté prominente la bolsa de las aguas. No es en vano. O que se haya roto la bolsa de las aguas antes de que llegue a una dilatación completa y nos ha indicado la paciente, ni bien me ha venido el primer dolor y se ha roto, he botado líquido. Hay que pensar que es, primero, anómalo, segundo, que debe ser una presentación igual, anómala. Y por tanto, si es primigesta, una presentación alta, y con estas características, y primero lo que han hecho las maniobras de Leopold ya les va a dar una pauta de qué tipo de presentación es, y con el tacto más llegan a un diagnóstico casi seguro. La conducta, dada la gravedad de la presentación, la única conducta a seguir es la cesárea. Ustedes, si no han diagnosticado o no van a diagnosticar en su centro donde van a ir a trabajar, jóvenes, todos ustedes, si han atrasado y le colocan suero, le han conducido, notan que es de cabeza, porque a las maniobras de Leopold tiene estas características, tengan cuidado, jóvenes. No es, por eso es muy importante, ¿por qué les estoy mencionando? Tárdense un tiempito más en la admisión, al realizar la historia clínica, al hacer el primer tacto. No se den cuenta en la tercera, en el cuarto o en el quinto tacto. La paciente ingresó a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde se dan cuenta porque el bebé ha variado su latido fetal y recién están haciendo otro tipo de examen más detallado, pero ya pasó cuántas horas. Y sufrimiento significa crear una discapacidad en el futuro recién nacido y va a ser una carga para la sociedad, como alguien decía, así jóvenes. Entonces, por favor, les encargo de que en lo posible, en la primera consulta de lo que está viniendo al hospital ya en trabajo de parto, háganlo detalladamente, todos los pasos, desde una buena historia, las maniobras de Leopold, el control del latido, actividad uterina y el tacto. Si no tienen todavía capacidad para eso, va a haber siempre un superior. Indicarle, porque es reconocer nuestros errores es de valientes. Eso de decir no sé, enséñenme es de valientes. ¿Por qué tendrías que achicarte? Ese día no sabías, pero te está enseñando para el día siguiente sabes. Y por tanto hay que seguir esa línea, enseñar. Enseñar entonces es crear nuevas personas con nuevas mentalidades, no ser egoístas. Entonces así jugamos. Jóvenes, en esta parte vamos a quedar como se